Buenos días, profesor. En esta oportunidad presentaremos el tema circuitos integrados contadores. Durante este video hablaremos sobre la importancia de los contadores digitales dentro de los sistemas electrónicos. Explicaremos cómo funcionan y mostraremos algunas de sus aplicaciones mediante circuitos diseñados y simulados por nuestro equipo. Empecemos con la introducción. Los circuitos integrados son componentes fundamentales en la electrónica digital, ya que permiten realizar diferentes funciones de procesamiento, control y transmisión de señales. Gracias a ellos es posible desarrollar sistemas cada vez más eficientes, compactos y confiables, los cuales están presentes en muchos de los dispositivos tecnológicos que utilizamos diariamente. Dentro de estos circuitos, los contadores digitales cumplen una función muy importante, ya que permiten registrar secuencias de pulsos y realizar el conteo automático de eventos. Debido a esta capacidad, son ampliamente utilizados en aplicaciones como relojes digitales, temporizadores, sistemas de control, procesos automatizados y diversos dispositivos electrónicos. En el presente trabajo, analizaremos distintos tipos de contadores y observaremos cómo interactúan con otros componentes para cumplir funciones específicas dentro de un sistema digital. Además, mediante el diseño y la simulación de diversos circuitos, podremos comprender mejor su comportamiento, su funcionamiento y la importancia que tienen en el procesamiento de información. De esta manera, no solo reforzaremos los conceptos teóricos relacionados con los circuitos secuenciales, sino que también comprenderemos cómo estas tecnologías son utilizadas en distintos sistemas digitales presentes en la vida cotidiana y en diferentes entornos tecnológicos. Ahora seguimos con los objetivos, que el objetivo principal de este trabajo es investigar, comprender y aplicar distintos tipos de contadores en diversos circuitos digitales. Asimismo, buscamos entender el funcionamiento de cada uno de los componentes que forman parte de estos circuitos y analizar cómo se relacionan entre sí para lograr un funcionamiento correcto. Además, se pretende identificar las características y diferencias entre los distintos tipos de contadores, evaluar su comportamiento mediante simulaciones y reconocer su utilidad en aplicaciones de control, temporización y automatización. Finalmente, buscamos comprender la importancia de los contadores dentro de los sistemas digitales modernos y valorar su aporte en el desarrollo de tecnologías que facilitan múltiples procesos en distintos ámbitos. A continuación, mis compañeros explicarán con mayor detalle los circuitos desarrollados, el funcionamiento de cada uno de ellos y los resultados obtenidos durante las simulaciones realizadas. El día de hoy, en esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento de nuestro primer diseño, el primer circuito. ¿Cuál es un contador del mod 1872? Contador 74193 o en su defecto 74LS193. Contador, propósito principal de llevar un registro numérico secuencial que empieza desde cero, termina al alcanzar el número 5871. Bueno, para lograr que este conteo sea posible, el circuito está organizado en cuatro etapas principales. Son esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Bueno, todas ellas, como se puede observar, están conectadas entre sí, ¿no? Por aquí, y pueden ver, todas están conectadas. Y bueno, su funcionamiento es muy similar a los engranajes de un reloj. Bueno, el primer bloque, que es este de aquí, se encarga de contar las unidades, y este bloque de aquí las decenas, este de aquí las centenas, y este de aquí los millares. Y en cada bloque, empezando por las unidades, al culminar su conteo, envía una señal, que es esta de aquí, para que ésta pueda iniciar su conteo, es decir, va en orden. Primero las unidades, luego las decenas. Pero obviamente mientras las decenas avanzan, también va avanzando unidades para que éste pueda cambiar de decena. Y así la misma analogía para las centenas y los millares. Bueno, dentro de su estructura, cada una de estas etapas posee un componente interno que lleva el registro numérico y un componente traductor. Con estas y esta de aquí. Y este traductor, bueno, este de aquí, es fundamental porque convierte la información interna del sistema en señales visibles para encender los segmentos del display de 7 segmentos, que es este de aquí, que es un nodo común. Es un decodificador 74LS47, el contador de 4LS193. También presenta compuertas AND, pulser, y esto de aquí que indica que prende cada vez que hace una pulsación, y compuertas OR. Observar. Bueno, la característica más importante de este diseño es el mecanismo de reinicio automático. Bueno, también quiero añadir que hemos integrado conexiones
especiales que vigilan constantemente el número que se está dando. Bueno, en el instante exacto en el que el sistema intenta sobrepasar el límite, llegar a 5872, estas conexiones lo detectan inmediatamente. Y bueno, se detiene, ¿no? Se detiene el conteo y envían una orden general para que todas las pantallas del display, estas, es esta y esta de aquí, se reinicien y regresen. Pero todo este trabajo de reinicio ocurre de forma cíclica y automática. Bueno, a continuación mostraré que viene a ser la simulación modo digital del contador del módulo 5822, donde debe contar de 0 a 5831. Todo ello con el contador 74193. Se puede observar, puedo reducir la velocidad o aumentarla, siendo un máximo de 30 y un mínimo de 1. Si está en 5700, no, voy a adelantar, aumentar la velocidad. Pueden ver, ya va a llegar el número de reinicio. A continuación presentaré el funcionamiento de nuestro segundo sistema, eh, el cual consiste en la palabra señal con el contador 74161 o en su defecto 74LS161 con multiplexores de 1 a 8 y display a nodo común de display de 7 segmentos. Bueno, aquí en el circuito se pueden observar 8 multiplexores de 1 a 8 con A, B, C, D, E y F, cuales representan los LEDs del display de 7 segmentos. Bueno, el objetivo específico de este circuito es generar, proyectar la palabra señal de forma secuencial. Bueno, mostrando estrictamente una sola letra a la vez en una única pantalla. La estructura de este circuito utiliza una lógica diferente al contador anterior. Eh, bueno, en este caso contamos con un bloque de control central que funciona como un detector del sistema. Y este aquí, el display. Bueno, este marca el ritmo de avance para la aparición de cada letra. Este bloque controlador no enciende la pantalla directamente, sino que envía sus instrucciones de posición a un grupo de 7 selectores. En este caso son multiplexores de 1 a 8. Bueno, cada uno de estos selectores está asignado para encender o apagar exclusivamente una parte o segmento del display, ya que el display de esta forma donde los LEDs se separan de esta manera: A, B, C, D, E, F, G. Y es por ello que hay 7 multiplexores. Bueno, el proceso se ejecuta de manera muy ordenada. Cuando el controlador indica el primer paso, los selectores multiplexores se configuran automáticamente para dejar pasar la energía solo hacia los segmentos que forman la letra S. Al recibir el siguiente pulso de avance, el controlador pasa al paso 2, haciendo que los selectores piquen su configuración para dibujar la letra E. Se puede ver la simulación, la letra S con la letra E. Y bueno, este patrón organizado continúa de tal manera que muestra todas las letras de la palabra señal a la L, ñ, A y L. Bueno, al igual que nuestro primer circuito, una vez que la pantalla muestra la última letra del mensaje, el sistema reconoce que la secuencia está completa. De esta manera, ¿qué pasa? Se reinicia. Y bueno, después del reinicio, comienza a deletrar nuevamente la palabra desde el principio, garantizando que el mensaje en el display se mantenga de forma ininterrumpida. ¿Qué tal, profesor? Compañeros, en esta sección voy a explicar a detalle el diseño y funcionamiento de nuestro primer bloque y contador sincrónico progresivo de décadas de módulo 10, diseñado para registrar unidades desde el 0 hasta el 9. El núcleo de este circuito es el circuito integrado 74LS90, el cual lo tenemos acá. Como este chip viene dividido internamente en dos secciones, un contador de módulo 2 y un contador de módulo 5, lo primero que realizamos fue un puente externo conectando desde la salida de Q0
hasta directamente el contador de reloj CP1, que es este de acá, logrando así que el integrado trabaje con toda su capacidad de 4 bits para darle vida al circuito. Y de esa manera conectamos las entradas del reloj de CP0 hasta nuestro generador de ondas cuadradas, que lo llamamos B1, el cual envía pulsos constantes. Un aspecto crítico en la configuración del 74LS90 son sus pines de control, los pines de reset maestro MR1 y MR2, lo cual lo tenemos acá, así como los set maestros MS1 y MS2, lo cual lo tenemos acá. Se conectaron directamente a la Tierra en un ánodo común, ground. Esto es obligatorio porque el chip se resetea con niveles altos al mantenerlos en lógico cero. De esta manera garantizamos que el contador progrese de forma natural y en libre código BCD. Las 4 salidas lógicas del contador, ordenadas desde la menos significativa de Q0 hasta la más significativa Q3, se acoplan directamente a las entradas binarias de la 0 hasta la 3 del decodificador 74LS47. Este chip se encarga de traducir el código binario a niveles lógicos de activación para el display, que lo tenemos acá. Dado que el 74LS47 tiene salidas de colector abierto, activas en nivel bajo, este exige estrictamente el uso de una pantalla de anodo común, etiquetada como Display 2, el cual es este. Para que la simulación se ejecute correctamente en Circuit Maker, conectamos el pin de anodo común del punto de voltaje, que en este caso es de más de 5 voltios, del display a una fuente, como lo mencionamos acá. La fuente del display la conectamos a un punto de corriente, el cual es de más de 5 voltios, y los pines especiales del decodificador como LT para la prueba de lámparas y RBI se dejaron libres de interruptores. Así el sistema progresa del 0 al 9 y se reinicia automáticamente en 0 gracias a la propia arquitectura integrada del circuito integrado propiamente. Ahora pasaremos con la demostración. Como lo vemos, es capaz de contar hasta el 9. Y eso sería todo para esta simulación. Muchas gracias. A continuación les presento nuestro segundo bloque funcional enfocado en resolver el módulo de escenas para el reloj digital. Este circuito ejecuta un conteo progresivo limitado, en este caso desde el 0 hasta el 5, empleando el circuito integrado del 74LS93, un decodificador CD411 y un display de cátodo común. A diferencia del bloque anterior, aquí nos enfrentamos a un reto de diseño. El 74LS93 es un contador binario natural del módulo 16 para forzarlo a detenerse y reiniciarse exactamente al llegar al número 6. Implementamos una lógica de control externa utilizando una compuerta AND 74LS08. Realizamos el acoplamiento del chip uniendo la salida de Q0, que le encontramos acá, con la entrada de CP1, que en este caso la tenemos acá, el puenteo en este caso, y conectamos el generador de pulsos V2 de la misma salida Q1 hasta la entrada del reloj principal, que es el CP0, y en este caso el 74LS93. El corazón de la automatización está en la salida del contador. El número 6 en binario se representa como 0110, lo que significa que las salidas de Q1 y Q2 se ponen a nivel alto simultáneamente. De esta misma manera llevamos los cables de Q1, Q2 directamente a las dos entradas de nuestra compuerta AND, que está acá. En el instante exacto en el que el contador intenta dar el salto al 6, la compuerta AND detecta ambos estados, se activa y genera un 1 lógico en su salida. Esta salida se ramifica y se conecta directamente a los pines de reinicio del MR1 y MR2, el cual lo tenemos acá, mediante un puenteo. Y del 74LS93, gatillando un borrado instantáneo que regresa el conteo a 0 de forma imperceptible para el ojo humano seguidamente. A continuación, las salidas binarias se envían en el orden estricto a las entradas del decodificador de tecnología CMUS 4511, conectando de Q0 a Q3, en este caso, con las petitas del D0 a D3, en este caso del 4511. A diferencia del chip anterior, el 4511 entrega salidas activas en nivel alto voltaje positivo. Por esta razón, reemplazamos el display por uno de cátodo común, cuyo pin superior de referencia a ground, a tierra, se conecta directamente. Finalmente, para asegurar que el decodificador procese los datos en tiempo real, sin congelar la pantalla, conectamos de forma mandatoria los pines de control
B1 y LT, BI y LT al pin de voltaje, que en este caso también sería de más de 5 voltios, de la batería B1. Mientras que el pin, él se amarra a tierra, el EL se conecta directamente a la tierra del display, logrando una simulación cíclica impecable del 0 al 5. Procederemos con el testeo y vemos que correctamente logra llegar desde el 0 hasta el 1. Bueno, respecto al objetivo del siguiente diseño, se ha planteado lo que es construir un contador sincrónico que pueda ejecutar una secuencia numérica cíclica de forma estricta que vaya desde 0 hasta el 4. Y para que se pueda lograr esto, tuvimos que truncar la secuencia natural de un contador de décadas utilizando una lógica combinacional externa. Esto nos ayuda a que podamos asegurar que al llegar al quinto pulso del reloj, el sistema se reinicie de forma automática 0, sí, de forma asincrónica, automáticamente, para que pueda evitar por completo que el número 5 se llegue a renderizar en nuestra pantallita. Ahora, como pueden observar aquí en la pantalla, para el desarrollo de este módulo empleamos lo que son los siguientes componentes. Primero tuvimos lo que es el corazón del circuito, este es el circuito integrador 74LS160, que es un contador sincrónico BCD, ¿ok? Y de 4 bits activo por flancos de subida. De igual forma, para la lógica de control y truncamiento, implementamos lo que es el integrador 74LS00, ¿sí? Que en sí contiene las compuertas NAND de dos entradas. Y bueno, para la etapa de la visualización utilizamos lo que es el decodificador que tenemos aquí, el 74LS47, que se encarga en sí de traducir el código binario del contador a los niveles lógicos necesarios para que pueda activar nuestro display de 7 segmentos de anodo común. Y bueno, de forma adicional, quisiera comentar que para realizar en sí una buena práctica de ingeniería colocamos que las resistencias de carbón de 330 eh, para que se pueda limitar la corriente y proteger los filamentos LED del display. Ahora, pasando a la fase de la simulación, el número 5 del sistema binario se escribe como 0101, lo que significa que las salidas Q2, ya en la salida Q2 y la Q0 se ponen en 1 lógico. Y bueno, como pueden ver en nuestro diagrama, jalamos los cables directamente desde Q2 al Q0 y hacia las entradas de nuestras compuertas de NAND de U2A. Bueno, también en este instante, en nuestro contador, intenta tocar lo que es el 5. La compuerta reacciona enviando un cero lógico, que sería el 0V, directo al pin de reinicio sincrónico de CLR de nuestro chip. Y bueno, lo que hace que se regrese a cero automáticamente. Y bueno, un detalle importante es que se nos ocurrió durante la prueba y es que logramos solucionar el comportamiento de que el interruptor de V3 conectado a las patitas del control CEP y CET y PP. Bueno, cuando el switch P3, V3 está activo hacia arriba, le inyecta lo que son el 5V de forma constante al circuito, lo que estaría habilitando el conteo sincrónico regular y permite que el display muestre la secuencia limpia que va de 1, 2, 3, no, 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos por aquí. Y sin embargo, si conmutamos V3 hacia abajo, o sea, a 0V, se activa la función de carga en paralelo, o también conocida como Parallel Load. Sí, y bueno, al hacer esto, el chip ignora por completo el reloj y obliga a que las salidas a copiar lo que haya en sí en las entradas de datos de D3 a D0. Como estas entradas están conectadas directamente a nuestra Tierra, el circuito se congela forzando en sí un estado de reinicio constante. Y bueno, por último, es probable que en la transición notemos que en el display a veces salta rápido de 0 a 2 o que parpadea mostrando momentáneamente un 6 o un 7. Quisiera recalcar que esto no es un error de cableado en sí, sino es un fenómeno técnico llamado glitch o un estado de transitorio, lo que provoca, bueno, provocado por las altas frecuencias de procesamiento, ¿no? Y de microretrasos internos del software de Circuit Maker propio. Y bueno, si pausamos la simulación o avanzamos en modo de paso a paso, podemos comprobar que la lógica cableada cumple perfectamente con el módulo 5 diseñado. Último, tenemos el circuito número 6, que es el contador del bus 9. Cuenta con el contador 74163 o en su defecto 74LS163. Y bueno, el objetivo específico de este circuito es generar y proyectar una cuenta numérica ininterrumpida, en este caso en un display de 7 segmentos, que es un anodo común. Este muestra de forma estricta los números desde el 0, de forma activa, nuevamente en
Bueno, la estructura de este circuito se fundamenta en un componente central que actúa como un traductor. Este traductor lo que hace es dar la información de forma numérica en el display. El traductor es este componente, el cual tiene como código 74LS47. Bueno, el traductor también decide qué parte del display se prende. Pueden ver, el display cuenta con 8 LEDs, de la A hasta la G. Bueno, el proceso se ejecuta de manera muy ordenada. Cuando el sistema recibe el primer impulso, el pulser que tenemos aquí, este componente, el traductor configura automáticamente la pantalla para dar o permitir que la energía fluya y formar el número 0. Más, de esta manera se va a ir formando el número 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el número 8. Y una vez que la pantalla muestre el último número permitido, el sistema, por medio de un vigilante, este de aquí, ordena que se reinicie 0. De esta manera, después del 0, continuar con la secuencia de forma ininterrumpida y sucesivamente. Y pueden ver el funcionamiento del circuito: 0, 1, 2, el 8, luego se reinicia en 0 nuevamente. Sería todo. Muchas gracias. Finalmente tenemos el producto final de todo este proyecto, el cual es un reloj digital con alarma. Este reloj digital se ha hecho en base al contador 74193. Y bueno, este contador registra de forma automática las horas, como tenemos aquí, los minutos y los segundos. Todo ello, unidades, decenas, unidades, decenas, unidades, decenas. Y también contamos con un mecanismo especial, el cual es el cohete, el cual cuando nosotros configuramos de forma manual tal hora, este va a despegar. Entonces, para explicar la estructura y componentes principales del sistema o circuito, se tiene, pues, para su funcionamiento, los contadores síncronos, que como mencioné al principio, son los contadores 74193. Estos son encargados de realizar el conteo cíclico del tiempo. Bueno, de 0 a 9 para unidades y decenas, ¿no? Estas son las unidades de las decenas. Sin embargo, se ha configurado para que dé un reinicio a síncopa para las decenas en minutos y segundos. Bueno, para que de esta manera se respete el formato de un reloj, ¿no es así? Y entonces, también tenemos decodificadores que son los 7447. Los de aquí, los de aquí. Bueno, estos, ¿qué hacen? ¿O cuál es su función? Bueno, reciben la señal binaria de los contadores y los traducen. Es decir, de este contador pasa la información a los decodificadores y estos lo que hacen es traducirlos y mostrar la información en estas pantallas, que son los displays de anodo común, permitiendo ver en tiempo real los segundos, los minutos, las horas. Y también tenemos los comparadores. Su código es 7485. Son comparadores de magnitud. Se encargan, bueno, prácticamente son el cerebro del sistema o de la alarma. Bueno, de la alarma. Bueno, ¿esto qué hacen? Monitorean continuamente el valor binario actual del reloj y lo comparan con niveles lógicos, ceros y unos, configurados de forma manual mediante los interruptores de la parte inferior, es decir, estos de aquí: B0, B1, B2 y B3. Y bueno, funcionamiento de la alarma y del cohete. Este cohete, el nombre del componente es componente animado del cohete. Bueno, para mostrar su funcionamiento es el siguiente: que primero vamos a marcar una alarma para que el cohete despegue, ya que el cohete, al verificar el tiempo que nosotros programemos de forma manual, este va a despegar de forma automática. En este caso, vamos a llamar para que el cohete despegue en el segundo 1 de las unidades, segundo 1 en las decenas, el minuto 4, 4 de las decenas de los minutos, disculpen, las unidades, el minuto 1 de las decenas. Sí, entonces prácticamente debería el cohete despegar en el minuto
14 con 11 segundos. Entonces empezamos la simulación. Empezamos la simulación. Olvidarnos que debe estar en modo digital. Reanudamos para poder visualizarlo en un tiempo adecuado. Y tenemos cómo avanza. Entrar el tiempo. Dije de marcar en el minuto 14 con 11 segundos. Entró el tiempo. Se acerca. El cohete despegó. Sería todo. Gracias. Ahora, para cerrar nuestra sustentación, voy a presentar las conclusiones que logran validar los resultados en sí de este proyecto. Primero, quiero conversar sobre que hemos logrado confirmar que este diseño sincrónico, sí, y las interconexiones en cascada son una solución técnica más eficientes para que se pueda procesar las secuencias numéricas extensas de una forma ordenada y con un consumo energético más optimizado. Segundo, hemos visto que el éxito en sí del hardware depende de la compatibilidad lógica absoluta. Al momento de alinear correctamente los niveles de activación entre el decodificador y el display, es en sí lo único que garantiza una representación visual libre de errores. Asimismo, hemos validado que el comportamiento del sistema sí está dictado por la lógica de control, donde funciones como la carga del paralelo nos permiten manipular en sí el flujo de datos a una voluntad propia. Y bueno, esto se puede alternar entre el conteo libre o el reinicio constante del sistema. Por último, respecto al simulador de Circuit Maker, hemos concluido que los parámetros o los glitches son en sí un fenómeno de conmutación de forma inevitable, sí, bueno, ante las altas frecuencias, lo cual en sí valida mediante un análisis de paso a paso que para confirmar la lógica cableada es exacto. Pero en sí, nuestra conclusión más importante es esta. Y es que el diseño del reloj digital de 24 horas representa lo que es la consolidación total de nuestro aprendizaje. Este sistema es la prueba de que se puede crear en sí un mecanismo de precisión quirúrgica para que se pueda medir el tiempo sin depender de computadoras, ni una sola línea de programación, ni microcontroladores. Y bueno, lo que hemos construido es un sistema autónomo de hardware puro, donde en sí las compuertas lógicas actúan como un vigilante incansables que coordinan y reinician los ciclos con exactitudes matemáticas. Y en sí este logro no solo responde a una necesidad del mundo real, sino que reivindica el valor de la electrónica clásica, ¿sí? Como en sí una base fundamental sobre lo que se construye hoy en día, sobre todo en la tecnología moderna. Muchas gracias.